Yo le puse a esta actividad, nos acompañas a dar una vuelta por el Shtetl de tus ancestros. Primeramente, aclaremos, todos los que vivimos acá en la Argentina y no somos descendientes de los pueblos originarios, alguien dijo que somos descendientes de los barcos. Y si vinimos y somos inmigrantes, todos vivimos en otros continentes alguna vez, nuestros ancestros, en Europa o en Asia o en África. Y la pregunta es, ¿de dónde venimos y cómo vivían? Sobre esta palabra shtetl quiero agregar algo más. Shtetl es un diminutivo. Ustedes saben que en Yiddish todos los diminutivos terminan con L. Por ejemplo, una mesa se dice tish. Si es una mesa más chica, es tishl. Ahora, si es muy chiquita, es tishele. Por ejemplo, Jung es un joven, Jingle es un muchacho, Jingle es un nene chiquito. Así que Shtetl es, que viene de la palabra Stot, que es una ciudad. Shtetl es un poco más chico, pero si yo les digo la palabra Shtetl, ¿les hace recordar algo? ¿Con qué asocian? Me gustaría que alguien me diga si asocian con algo la palabra Shtetl. Levanten la mano. El que quiera ver si a alguien se le ocurre. Me parece que no. Nadie levanta la mano. Nadie. A ver, Mario. Ese Shtetl con un pueblito lo asociamos. Y sí, lo pero que la sería palabra Shtetl, ¿la escucharon? de pararse, state. No, está perfecto lo que dijiste. Shtetl es el pueblito. Digo, si la palabra Shtetl la escucharon en algún otro contexto, mein Shtetl. Bueno, permiso, Nehama. A ver, hay más gente. A ver. Sí, no, digo que a mí me hace acordar a muchos de los escritores en Yiddish, que la mayoría de ellos se dedicaban, o parte de su literatura era de hablar, de contar, de relatar sobre los Shtetl europeos. Hay una canción que seguramente la escucharon. Mein Shtetl Welt. Ahí está. Mein Shtetl Welt. ¿Qué es Mein Shtetl Welt? Es la nostalgia por mí. A ver, a lo mejor si lo pongo por un momentito, otros también se acuerdan. ¿La escucharon alguna vez? Yo estoy segura de que sí. Yo la escuché, así que me imagino que todos también. ¿Cómo? Yo la escuché, así que me imagino que todos también. Que todos la deben haber oído alguna vez, inclusive creo haberla escuchado alguna vez cantada por el coro, por las chicas en la Keilah. Pero lo que dice es mi pueblito Belz, mi hogar, donde pasé mis años infantiles. Y todo el mundo recuerda con cariño, con un poco de nostalgia, aunque no haya sido demasiado feliz la infancia, con mucho cariño el Shtetl donde uno vivió. ¿Qué es un Shtetl? ¿Desde cuándo existen? Ese era el tema. ¿Cómo vivían nuestros antepasados y dónde? No estoy hablando de nuestros antepasados en Israel porque ese es otro tema. Pero después que salieron al exilio y se desparramaron por todo el mundo, ¿cómo vivíamos? Entonces, los judíos en los primeros años y en las primeras épocas vivían distribuidos entre toda la población de todos los países donde estaban, pero naturalmente tenían ganas de vivir cerca unos de otros. ¿Por qué? Porque en épocas antiguas todos los judíos eran practicantes, no había judíos que no fuesen practicantes observantes, y para eso
les gustaba estar cerca unos de otros para tener un minyan, para tener un maestro para los chicos, y se agrupaban, pero generalmente en calles y guetos. Ojo, la palabra gueto tiene una connotación muy negativa hoy, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero antiguamente, gueto era un barrio, un lugar donde los judíos les gustaba, por elección, vivir cerca unos de otros. Y lo que vemos acá en blanco y negro es una calle de judíos en Francia, en Nevers. Acá abajo dice calle de los rabinos, y está en dos idiomas, en francés y en alemán, porque es de una zona del norte de Francia que siempre estaba en litigio, que se peleaban y que pasaban de manos francesas a manos alemanas, la calle de los rabinos. Esta foto es de España, y esta de acá, el campo de Ghetto Novo, es de Venecia. También había un gueto en Roma, pero los judíos en Italia vivían muy, muy bien, eran gente muy adinerada, lo vemos en muchas películas también. Así que la palabra gueto era también por elección. Lo mismo que en España, las juderías. Los judíos elegían vivir cerca unos de otros para poder cumplimentar su vida judía. Entonces, también en Polonia, y acá voy a hacer un paréntesis chiquito. Primero, esto no es una foto natural, sino de una maqueta que está en Tel Aviv, en Beit HaTfutzot, que es el Museo de las Diásporas, y después vamos a hablar de eso. Polonia, ¿se acuerdan que el otro día habíamos visto un mapa de las expulsiones? Que cuando los judíos llegaron a Europa, se distribuyeron por toda Europa, y después empezaron a expulsarlos. Y pasaron de Inglaterra a Francia, de Francia a Alemania, y después llegaron a Polonia. En Polonia fueron muy bien recibidos, porque los reyes de Polonia sabían que donde los judíos habían llegado, habían hecho progresar el lugar y el país. Y en esas épocas, cuando llegaron años 1000, 1200 y hasta 1500, Polonia era un país muy, muy atrasado, tanto en la agricultura como en el comercio, en las industrias. Así que los polacos estaban muy contentos de que los judíos llegaran. El año 1569, que puse aquí abajo, fue un año muy especial para Polonia y para los judíos. Polonia se unió a Lituania, al Ducado de Lituania, y formaron una fuerza muy grande, al punto que pudieron también conquistar esta provincia que tenemos acá al sudeste, que es Ucrania, y se convirtió en un gran, gran imperio, pero necesitaban desarrollar el comercio. Y los príncipes y reyes de Polonia les gustaba mucho vivir muy bien, y tenían sus ojos puestos en París, en Francia, donde estaba el gobierno de los Luises. Entonces necesitaban plata para la corte. A los judíos les encomendaron dos tipos de tareas bastante diferentes. Primero, hacer comercio con Europa Central y Europa Occidental. Entonces, los judíos que estaban en posición de poder comerciar viajaban hacia los países de Europa Central y Occidental. Pero a muchos otros judíos los mandaron a poblar la zona de Ucrania, que estaba bastante despoblada, pero especialmente los mandaban con dos misiones. Primero, les otorgaron la exclusividad de la destilería de alcohol. Parece una tontería, pero en Rusia, en un país tan frío, los campesinos rusos para trabajar necesitaban consumir alcohol, no porque se quisieran emborrachar, sino porque el cuerpo lo necesitaba. Pero le dieron a los judíos la concesión, y los judíos tenían que pagar un gran porcentaje de eso
a los reyes. Pero aparte, por si esto fuera poco, le dieron a los judíos la tarea de recaudadores de impuestos. En aquella época, obviamente, nadie iba a pagar los impuestos ni a pago fácil ni al banco. Entonces, ¿a quiénes le tenían que pagar los impuestos? A los judíos. Lo que pasa es que los ucranianos, los campesinos, nunca habían visto ni al rey ni a los príncipes, que eran los que disfrutaban de ese dinero. Veían a los judíos, que eran los que le quitaban el dinero. Y entonces se empezaron a organizar ¿en contra de quién? En contra de los judíos que estaban allí. Y entonces se produce una gran rebelión. No sé si se acuerdan de la palabra los cosacos. Los habitantes de Ucrania, los soldados, se organizaron o fueron organizados por este señor, Bogdan Khmelnytsky. El título era Hetman de Ucrania, que los organizó para arrasar con todo lo que fuera Polonia, pero con lo único que arrasó fue con los pobladores judíos. Y 1648 al 49 se produjeron masacres al punto que Bogdan Khmelnytsky quedó en la historia judía como hoy en día hablar sobre Hitler. Se cuentan atrocidades tremendas, y entonces, ¿qué les quedaba a los judíos de Ucrania? A los judíos de Ucrania solo les restaba volverse a Polonia, pero resulta que Polonia siempre fue un país muy católico. En las ciudades no les permitían vivir. En el campo, los campesinos no querían tener competencia, pero por otro lado, la Iglesia Católica prohibía a los católicos venderles tierra a los judíos. Así que allí, en esa época, 1650, empiezan a aparecer este otro tipo de poblados que llamamos Shtetl, que no es ni la ciudad ni el campo. ¿Entienden? Ese es el origen de los Shtetl. Los judíos que se escaparon de Ucrania juraron nunca más volver a Rusia, pero la historia decide otras cosas. Todo esto que vemos acá en estos tres colores era Polonia hasta el año 1772. En historia, 100 años no es nada. Dije recién que los gobernantes se interesaban únicamente por el lujo y no se preocupaban por la población. Y cuando un gobernante no se preocupa por la población tampoco se preocupa por sus gobernantes. Y cuando fue atacada Polonia por los tres grandes países que la rodeaban, que era Rusia en el este, Prusia, que después va a ser Alemania, y Austria, que era el imperio austrohúngaro, la gente no se inmutó. Y durante esta época, de 1772 a 1795, en 13 años, se producen tres grandes guerras donde se reparten prácticamente a Polonia. Primero la parte esta más oscura, después la mediana y después la final. Y les comento que desde 1795 hasta la Primera Guerra Mundial, cerca de 125 años, Polonia no existía. No había es decir, existía la tierra, existían los pobladores, pero no existía un país que se llamaba Polonia. ¿Por qué nos interesa esto? Porque esos judíos que habían jurado que nunca iban a volver a Rusia, de la noche a la mañana, se encuentran con que ayer yo estaba viviendo en Polonia, pero hoy me despierto y estoy viviendo en Rusia. Y en Rusia, en esa época, gobernaba
No sé si ustedes se acuerdan, pero la noche del Tikkun, cuando Raúl nos dio la charla sobre la colonización judía en Argentina, él nos habló acerca de esta emperatriz, Catalina la Grande de Rusia, que sacó montones de decretos contra los judíos, y uno de los decretos era que esa zona que recién vimos, toda esta zona que Rusia conquistó, la llamó la zona de residencia, en inglés la llaman the Pale, es decir, la empalizada, que viene a ser como hoy en día la cortina de hierro, y los judíos tenían prohibido salir de toda esta zona, no podían entrar a Rusia, a las otras zonas de Rusia, menos todavía a las ciudades, pero tampoco podían salir para irse a otros países como el Imperio Austrohúngaro, donde los judíos estaban bastante bien. Entonces, la situación de los judíos y de los Steytlach de Rusia se tornó bastante negativa. Sin embargo, como dije antes, todos los que vivieron en los Steytlach tienen muy buenos recuerdos nostálgicos y afectivos. ¿Cómo era la vida en el Steytlach? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Qué pensaban? ¿Escuchaban música? ¿Cantaban? ¿Bailaban? De eso vamos a hablar un ratito. Entramos, pero si ustedes ven un dibujo en colores, sabemos que no es una foto, porque en la época en que existían los Steytlach no existían las fotos en colores, son pinturas. Y muchos emigrantes que dejaron el Steytl se convirtieron después en grandes artistas, y muchos pintores pintaron su Steytl después, y con mucho cariño. Ahora, veamos qué es un Steytl. Un Steytl eran obviamente casas bajas, calles de barro, no estaban asfaltadas, las casas eran a dos aguas por las lluvias, pero especialmente por las nieves del invierno. Y si ustedes ven una foto como esta de casas en colores, son de un Steytl, pero no son de la época en que nosotros hablamos, porque cuando a los judíos se los expulsó en la época de la guerra, los no judíos se apoderaron de las casas y las pintaron de otros colores. Ahora, llegamos a una cuestión muy importante. ¿Cómo tiene que ser la vida en el Steytl? Ustedes pensarán, bueno, cada Steytl tiene su forma de vida. Pues no, porque el Talmud dice, y después lo vamos a analizar, ahora lo leo de corrido. Si una ciudad no posee las siguientes 10 cosas, le está prohibido al Talmid Jajam residir en ella. Y primero que nada expliquemos qué es Talmid Jajam, porque traducido literalmente sería un alumno sabio, pero no es así, es un estudiante que estudió con los sabios. Es decir, si vos estudiaste con los sabios del judaísmo y aprendiste lo que es vivir como judío, no vivas en un lugar donde no hay por lo menos estas 10 cosas. Un tribunal rabínico, una caja de caridad, una sinagoga, una casa de baños rituales, un retrete público, un médico, un artesano, un escriba, un matarife y un maestro de párvulos. Y está escrito, a Leo siempre le gusta la cita del lugar donde está, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Leyes Penales, digamos, Nezikin, en Sanedrín, página 17, reverso B. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en un Steytl, o en una ciudad donde vivan judíos, tendría que haber mínimamente un tribunal rabínico para que nos juzgue según la ley rabínica. Y acá quiero hacer otra aclaración. Cuando los judíos fueron a Polonia, entre el año 1000 y 1500,
eran como un estado independiente dentro de otro estado que era Polonia. Porque como les dije antes, al rey lo único que le importaba era cobrar los impuestos. La Keilah recaudaba los impuestos, sabía cuánto cada uno podía pagar, y entonces se los transmitía, se los pagaba al gobierno, pero el gobierno no se metía con la vida del shtetl. Entonces, a los judíos les gustaba más ser juzgados si había algún pleito entre dos judíos por un tribunal según las leyes judías. Caja de caridad era para atender todos los problemas de los pobres y tenían diferentes cajas, incluso para novias pobres que les preparaban el ajuar, que les conseguían algo como para la dote, para viudas, huérfanos y muchas otras cosas. Sinagoga, obviamente. Casa de baños rituales, la mikve, también sabemos de qué se trata. Ahora, cuando llegamos a un retrete público, en el Talmud dice Beit Kiseh. Beit Kiseh vendría a ser la casa del asiento. Lo vamos a traducir rápidamente como un inodoro, es decir, que debía haber un baño público, porque las casas no tenían baño adentro. Por lo general, cada uno tenía su pozo afuera, pero había muchos judíos que estaban de paso por la ciudad, que tenían que pasar la noche en algún lugar. ¿Y a dónde iban? Entonces hay quienes traducen retrete público como baño y otros dicen que es un lugar, una especie de posada, donde la gente que estaba de tránsito pudiera quedarse a pernoctar, a pasar la noche. Acá en Capital había, hasta hace unas décadas, una institución que se llamaba Ahnasat Orhim, que era para recibir huéspedes pobres, e inclusive acá estaba en la calle Valentín Gómez, y podía ir gente muy pobre a comer. Los primeros días nadie les preguntaba quién era, pero hoy en día la AMIA lo cambió y manda viandas a domicilio. Un médico. ¿Ahora ustedes creen que en todos los shteitlach había un médico? Ni siquiera había muchos judíos que pudieran estudiar para ser médicos. Médico es en hebreo rofé. Y acá quiero hacer una digresión. En esa época los judíos no tenían apellido. Un judío era Moshe ben Shlomo o Haná bat Batia, pero no tenían apellido. Pero cuando los shteitlach se hicieron más grandes y había varias personas que a lo mejor tenían el mismo nombre, hubo que empezar por el pago de los impuestos a adoptar apellidos. Y entonces los primeros apellidos eran las profesiones de cada uno. Entonces, Moishe, el médico, era Roife o Rofé, que es un apellido. Tenía que haber un artesano. No, no se rían, porque no es un artesano que hace sus trabajos manuales y los va a vender a una feria artesanal. Era un artesano de la medicina, es decir, hacía a mano lo que podía, lo que hoy podríamos llamar un paramédico, pero en esa época un artesano era uno que sabía colocar ventosas, aplicar sanguijuelas. No sé si todos me entienden de qué estoy hablando, porque son antigüedades de los judíos, pero eso es lo que hacían también, inclusive en la Argentina, antiguamente, ¿sí?, la gente. Un escriba, que el escriba, el soifer, es el que escribe un Sefer Torah, el que escribe Tefilín, la mezuzá, la ketubá para el casamiento, pero al mismo tiempo era el secretario que anotaba los nacimientos, los fallecimientos, los casamientos, etcétera, etcétera. Y obviamente un matarife, es decir, el shoige tokatze, para que la carne fuera kasher,
que también se transforman en apellidos, y un maestro de párvulos, de chicos chiquitos, que era el Melamed, porque nosotros cantamos que de Rebbe lernt, pero en realidad el Rebbe se encargaba de otras cosas, que después vamos a ver. Entonces, esto es, dice acá abajo, Vad Gemilat Hasadim. Gemilat Gesed son las cajas de caridad, y se reunía una comisión que conocía a toda la gente del Shtetl, porque decían que un Shtetl era un lugar donde todo el mundo sabía qué se cocinaba en la olla del vecino. Entonces todos conocían a todos y decidían a quién hay que darle caridad. Pero yo ahora les voy a mostrar una foto, que quiero que la miren, y que escuchen un párrafo que yo les quiero leer. Y dice así: en el año 1900, los primeros inmigrantes judíos llegados de Rusia, Polonia y otros países comenzaron a establecerse en Lomas de Zamora y sus alrededores. Cuando ya se habían radicado en Lomas de Zamora, Remedios de Escalada, Banfield, Adrogué y otras zonas vecinas, unas cuantas decenas de familias comenzaron a sentir la natural necesidad de organizarse en una comunidad, porque el medio ambiente en que vivían era totalmente extraño para ellos, se sentían perdidos y querían vivir rodeados de una atmósfera realmente judía. Esta necesidad se advertía principalmente cuando llegaba Rosh Hashanah y Yom Kippur, y extrañaban la vida que habían dejado en otros países. Como solían relatar los primeros habitantes israelitas de Lomas de Zamora, se reunían a veces en casas de unos o de otros, compraron un rollo de la Torá y otros objetos sacramentales, y ya se había hecho una colecta para adquirir un terreno destinado al cementerio. ¿Les suena así? ¿De dónde lo saqué? Yo no los veo, así que espero... Está en el libro. Exacto, que se hayan dado cuenta que es el libro de los 60 años, y es la historia, es decir, fundaron un shtetl en Lomas de Zamora, y así también fundaron los shtetlas en las colonias, en Entre Ríos, pero también había dentro del shtetl atención, por ejemplo, Bikur Hoylem es atención a los enfermos. Eran tipo asistentes sociales, porque había gente muy pobre que no tenía familia, y si se enfermaban, les llevaban algo de comer, trataban de ayudarles con los medicamentos. La Hebre Kadishe, que es la institución que se encarga de sepelios, que se llama también Mitzvah Shel Emet, porque sepelio no espera ninguna recompensa, es la verdadera caridad. Y había gente que se ocupaba de decir Teilim a la mañana temprano en el Shil, es decir, gente que se reunía para estudiar, y tres principales personajes del Shtetl, el Rebbe, pero el Rebbe era el que se encargaba de todas las cosas legales y formales. El Magid, que a lo mejor nunca lo escuchamos, era el que venía a dar las prédicas, porque las prédicas eran de ética y moral, es decir, el Magid era el que traía los mensajes morales y éticos. Y otro personaje del Shtetl era el Shadchan, porque sin Shadchan, sin casamentero, no había ni casamientos ni continuidad. Vamos a ver rápido la calle, la gente, las casas, y un lugar muy importante del Shtetl. Y acá también quiero hacer una salvedad. Creo que todas las ciudades del mundo, incluso Buenos Aires, ¿cómo nació Buenos Aires? ¿En qué lugar nació Buenos Aires? Como un puerto. En el puerto es donde bajó la gente. ¿Cuál fue el lugar central
donde se construyó, alrededor del cual se construyó la ciudad. A ver, Susi. Era la Plaza Mayor, la plaza donde, por ejemplo, ahora está el Cabildo, la Catedral. Bueno, todas las ciudades, incluso en Israel, se fundan dejando un lugar central, la plaza, y en el shtetl, por lo general, el 80% de la población era judía, pero había otro 10-20% que eran católicos, especialmente en Polonia y en Lituania, y entonces en un extremo de la plaza estaba el Shil. Enfrente, en el otro extremo de la plaza, estaba la iglesia. Y la plaza era un lugar abierto. Generalmente en el centro estaba la bomba de agua, donde la gente venía a buscar agua. Pero 2 veces por semana se llevaba a cabo la feria, como conocemos también acá, las ferias. Toda la gente trae su mercadería para venderla. En yiddish la palabra es yarid. Yarid quedó como sinónimo de bochinche, porque la feria era un lugar de mucho, mucho ruido y actividad. Y fíjense en esta foto, porque lo que vimos recién son los puestos de la feria, pero los feriantes, los que traían la mercadería, eran todos los campesinos de las aldeas de los alrededores que venían con sus carros y a veces vendían la mercadería en los puestos y a veces en los mismos carros. Y los días de feria, no sé si había otro día, pero seguro todas las ferias importantes eran días jueves. ¿Por qué jueves? Porque todos los judíos tenían que prepararse para el día siguiente, el viernes, para cocinar y para preparar todo para el Shabbat. Así que los jueves eran días de feria. Y esto ya es una postal, es de Shabbat. Como ven, la gente luce sus mejores galas y están, pero es una postal, una foto pintada, porque Sergio entiende que esto no es una foto en color original. Ahora, ¿qué hacían los chicos en el shtetl? Obviamente, los chicos tenían que estudiar. Ahora, según la Torá, y la vez pasada yo lo dije, los encargados de brindarles educación e instrucción tendrían que ser los padres. Pero si los padres no pueden brindarles educación, entonces hay que contratar a alguien. Por lo general contrataban a un lerer, un melamed, que venía a casa, como por ejemplo en esta foto a la derecha, en blanco y negro, pero vemos que es gente pudiente, por la ropa y por la casa. Entonces traían a este señor, el melamed, que a partir de los 3 años a los chicos se les enseñaba por lo menos a leer, para que a los 5 o 6 pudieran ir a estudiar Torá. Pero cuando la familia era pobre, como en esta foto, y acá tenemos también una cocina y un pripechit, entonces a los chicos directamente se los mandaba al Heider. Ahora, en el Heider, el que enseñaba, puedo llamarlo Rebe, generalmente era un melamed que enseñaba a los chicos toire. Y también, aunque usted no lo crea, había Heider para nenas. Pero no sé si se acuerdan, cuando hablamos de Yiddish, que la Torá para mujeres estaba escrita en Yiddish. No era la misma Torá que estudiaban los varones en el Heider, porque los varones la estudiaban en hebreo y la traducían, y así al mismo tiempo aprendían hebreo. Pero las mujeres estudiaban de un libro que se llama Tzena Urrena, y entonces esta señora conocía la Torá y les contaba a las nenas las historias de la Torá. Ahora, ¿en qué trabajaba toda la gente del shtetl? Un trabajo muy importante
era el de herrero. Porque si ustedes se ubican en la época, mucho trabajo tenía. Primeramente, que el transporte eran carros a caballo. Si ustedes conocen los carros que transitaban, las ruedas tienen toda la cobertura de metal, que a veces hay que arreglarla. Los caballos, ¿qué tienen también de hierro? Las cerraduras. ¿Qué tienen las cerraduras? Sí, las cerraduras. Y además había muchas herramientas de la gente que trabajaba en el Städtel, es decir, que el herrero tenía mucho trabajo. Yo había dicho en yiddish que tenemos muchas palabras, porque tenemos el Koval, es un eslavismo, pero en alemán, un germanismo, es Schmidt, igual que en inglés. Así que también se transformó en apellido Koval o Kowalski o Kovadlov, que deriva de Koval, y Schmidt también es un apellido. ¿Quién es este señor? El Belfer. Los que alguna vez escucharon yiddish conocen la palabra Behelfer. Help. A ver, ¿qué es help en inglés? Ayuda. Me metí yo en Por inglés. eso, ¿quién era este señor? ¿El ayuda de quién? Del Rebbe o del Lehrer. ¿Pero en qué le ayudaba? Generalmente él era el que le enseñaba a los chicos chiquitos las primeras letras, pero aparte yo siempre digo que el Belfer era más o menos el micro del Schule. Él iba a buscar a los chicos chiquititos y los traía en brazos, a hombro, para que no tuvieran que caminar en invierno por la nieve. Traía primero a unos, después a otros, y hacía un trabajo muy importante en el Heider. Ahora, gente más pudiente tenía negocios. Un negocio muy importante era molienda, el molino. En yiddish es mil, y creo que en inglés también, Sí, así que también se transforma en apellido la palabra Milner, pero el que vende la harina y el grano vende trigo. Trigo en yiddish se dice Weitz, así que Weitzman también era el hombre que vendía trigo, y tenemos otro apellido. Dije recién que la bomba de agua era muy importante. Ven que acá la plaza está vacía, no era día de Yarit, día de feria, pero generalmente la gente no venía a buscar el agua, sino que tenemos a gente que se encargaba de llevar, acarrear el agua. Se llama en yiddish Wasserträger, porque trogen es llevar, acarrear, o Wassermann, que es el hombre del agua. El Schuster no les voy a explicar qué era, el zapatero, y el Schneider tampoco. Les quiero comentar que hay 70 apellidos que derivan del trabajo del sastre. Alguna vez vamos a dar una charla sobre eso también. Ahora, tenían mucho trabajo generalmente solo para Pesach y Rosh Hashanah, cuando las familias renovaban la ropa de los chicos que crecían. Pero durante el año eran gente muy pobre, remendones generalmente. El Soifer, ya antes lo dije, pero acá tenemos una foto en blanco y negro con nombre: David Elie, el Soifer de Anopol, 1912, y dice que él preparaba los rollos de la Torá, las tefilín, filacterias son los tefilín, las mezuzot, las ketuvot, certificados de casamiento, y lo que antes no mencioné son amuletos. En yiddish se dice cameyes, y así como muchos usan hoy en día la manito para tener suerte, en esa época se escribían amuletos escritos en pergamino, colgados al cuello. Por ahí digo algo que es anacrónico, pero como nosotros cuando éramos chiquitos y nos colgaban alcanfor para precavernos, para no enfermarnos. Se supone que el alcanfor no nos precavía de nada,
pero de cualquier forma era una especie de amuleto. Ahora tenemos el vendedor de arenque, acá están haciendo las compras para Shabbat, y en esta foto, ¿esto qué tipo de negocio les parece? Se nota, ¿sí? Es una panadería. Pero yo les leo lo que dice en Yiddish. Zeyer gite un scheine Hales auf Shabbos, euch eyer Hales. El que entiende Yiddish me entendió. Dice, muy buenas y hermosas jalot para Shabbat, también jalot de puro huevo, para el que las puede comprar. El panadero, al igual que en inglés, es Becker. Pero quiero hacer un comentario. Beckeray había una sola en el shtetl. Entonces, cuando llegaba Pesach, venían los controladores, los mashgichim, limpiaban toda la panadería y la transformaban en un horneado de matze, que alguna vez vamos a hablar acerca de los equipos que trabajaban para preparar matze. Así que tenemos al Becker. Este ordeñando ya lo conocemos más que nada por la obra de teatro, por Tobías el Lechero, Tevye der Milchiker. Entonces, Milchiker dijimos la vez pasada que viene de la palabra milk, que también en inglés es leche. ¿Y qué hacían las mujeres? Sí, las mujeres cocinaban, pero acá también voy a contar algo antiguo. Cuando yo era chiquita y teníamos cocina a carbón, a leña, y me imagino que en Lomas pasaba lo mismo, no teníamos horno. Cuando queríamos hacer pollo al horno o una torta, mi abuela lo preparaba y nos íbamos con mi mamá a la panadería y le pedíamos a la panadería que nos pongan todas las cosas en el horno. Y lo que ven acá es mujeres que prepararon el cholent, que es la comida sabática, y la llevan a la Beckeray para pedir que se las preparen, que se las horneen, y después se las llevaban a casa y poniéndolas sobre la cocina en un lugar calentito, se mantenía caliente hasta el día siguiente, hasta Shabbat, para no tener que comer comida fría. ¿Por qué se llama cholent? Hay muchas explicaciones, pero a mí me gustó esta. En francés, chaud es caliente o calor, y lent es lento. Entonces, esta es una comida que se hace a fuego muy, muy lento, el cholent, en la cual las mujeres metían todo lo más importante que tenía, porque era la comida para Shabbat. La que tenía ponía también carne, pero tenía papas, fideos, verduras, todo lo que tuvieran, y era una comida muy nutritiva, el cholent de Shabbat. Pero para quien no tenía su propia comida, no vayan a pensar que la Argentina inventó las ollas populares. En todos los países de Europa, en Inglaterra, en Francia, la población pobre comía en las cocinas populares. Entonces, el shtetl también, así como tenía una casa para huéspedes, tenía una cocina de sopa donde esperaban en cola para la hora de la comida. Estas son mujeres, es decir, ¿qué hacían las mujeres? Acá es simplemente mujeres que vuelven del Shil, será en Shabbat o en las fiestas, pero acá dice desplumando. ¿Se imaginan para qué desplumaban las mujeres? ¿Qué se hacía con las plumas? Levantemos la mano, aguantó un segundo a ver si a alguien se le ocurre. A ver, digamos acá a una de las chiquitas, a ver. Ana. Para hacer almohadones. Exactamente. No solo los almohadones, el almohadón, los coldres, es decir, los edredones, las coberturas, pero era para los más ricos, porque la gente pobre
no podía costearse de plumas. De plumas hasta hoy en día es muy caro. Así que las mujeres guardaban, juntaban las plumas y después, cuando llegaba el momento, podían rellenar una almohada y hacían el ajuar. Otro trabajo que seguramente, no digo seguramente, porque también en muchos países existía. Recién leí que en Lomas de Zamora una de las primeras cosas por las que se preocupó la Keilah era por comprar terreno para hacer un cementerio. Cuando alguien fallecía, obviamente que la familia venía a llorarlo, pero cuando era gente pudiente, contrataban a mujeres que venían a llorar más todavía. Y en España hasta hay canciones, Llorona, eran las mujeres que venían a llorar sobre las tumbas, pero no solo en el cementerio, también en la época antes de Rosh Hashanah, por ejemplo, en la época de Slichot, iban al Shil a llorar diciendo las plegarias donde se pide perdón. En Yiddish se llama Klogerke, porque Zichklogen es lamentarse, pero a grito pelado. El Yames, yo sé que en Lomas también seguro que había un Yames, y el Yames es el encargado de mantener el Ishil limpio, de que siempre haya las cosas que hacen falta en orden, pero en el Shtetl también cumplía la función de reloj. ¿Qué quiere decir de reloj? Como la gente no tenía relojes, a la mañana, muchas veces, tempranito, como el Shtetl tenía también barrios, él iba a golpear las persianas de las ventanas o de las puertas para llamar a la gente a venir a Shaharit, cuando no tenían minyan todavía. Y también en Shabbat pasaba a la tarde para avisar que ya es hora de prender las velas, o que ya es hora de cerrar los negocios, etcétera, etcétera. Así que el Yames cumplía varias funciones en el Shtetl. Esto seguramente que nunca lo escucharon. Zogerke, en Yiddish, ¿qué quiere decir Zogn? Claro que saben Yiddish. Decir. Zogn quiere decir, exactamente. Y esta persona, a ver, en los pueblitos, en los Shteitlach, la mayoría de las mujeres no sabía ivrit. Entonces, cuando tenían que rezar, no sabían ni por dónde empezar, porque tampoco muchas de ellas sabían leer. Entonces, esta era una de las mujeres, la que sí sabía, la que sabía ivrit y la que conocía las tefilot, que venía, se sentaba con un grupo de mujeres y ella decía las tefilot y las mujeres repetían lo que se acordaban y si no, como hacemos muchas veces con el Kadish, todo lo que contestaban era amén. Así que Zoger, que también era una profesión para algunas mujeres. Ahora, pasemos a las cosas alegres. Cuando había casamientos en el Shtetl, y este es un casamiento de verdad, los pobres se ponían muy contentos porque antes de la boda se ponían mesas única y exclusivamente para los pobres, para darles de comer, para que ellos pidan por la felicidad de la pareja. Pero si hay un casamiento, tiene que haber música. Esto obviamente que es una pintura. Pero acá vienen los músicos que se llaman... ¿Cómo se llama a los músicos? Klezmer, exactamente. Y claro, en una ciudad un poco más grande era toda una orquesta, pero en los Shteitlach a veces era así, y acá ya estamos de lujo, porque hay 2 violines, hay contrabajo, hay clarinetes, varios, pero por lo general los klezmer eran un violín, un contrabajo y un clarinete, eso era todo. No sé si alguien alguna vez escuchó una película o una canción que se llama, a ver si escuchan, aunque
Ahí está. Lo que dice es Il Mittenfield, es una historia, lo hago muy cortito, es un señor que es klezmer, que tiene el contrabajo, la hija, tiene una única hija, que aprende a tocar el violín, y después contratan a un clarinetista y van de un lugar al otro para llevar su música, pero viajar por los caminos con una chica jovencita es peligroso, entonces ella se disfraza de varón, y después cuando se enamora del clarinetista, no sabe cómo hacer para decirle que en realidad es una mujer. Pero era una película muy, muy querida por nuestros ancestros, por nuestros padres. Todo esto es cine anterior a la Segunda Guerra Mundial, obviamente en blanco y negro. Y Molly Picon era muy, muy conocida como cantante. Seguro tampoco conocen a este señor. Perdón, ¿quién dijo antes Il Mittenfield? Porque antes lo mencionó. Bueno, no importa, sigo. Este señor, Scholem Secunda, ustedes me van a decir que no lo conocen. Pero, a ver, les voy a poner un poquitito de música, a ver si reconocen. Bei mir ist die Geen, bei mir bist du eine aus der Welt. ¿Alguien conoció esta? Sí, ya escuché por ahí que alguien la cantó. Y exactamente esa es la canción. Este chico en esta foto, Scholem Secunda, como ven, era cantante tipo monaguillo en un shil. Él nació en Polonia, obviamente, y después, con la emigración por la pobreza, se fue a Estados Unidos. Era violinista y después se transformó en director de orquesta y compositor, y fue muy importante como compositor en Estados Unidos, en Nueva York. Así que quiero que escuchemos un poquitito y el que quiere la canta. Mir bist du schön, bei mir ist du Geen, bei mir bist du eine aus der Welt. Bei mir bist du schön, bei mir ist du Geen, bei mir bist du eine Welt. Es una canción muy conocida que dice: para mí sos la más hermosa y la más graciosa, sos única en el mundo y sos para mí más cara que el dinero, que para los judíos del shtetl ya era muchísimo. Ahora, ¿qué pasaba en invierno? En invierno nevaba, pero no por eso perdían su alegría de vivir. Los jóvenes especialmente tienen sus trineos, para lo cual también era importante, como vimos antes, el herrero, y salían en grupos a pasear por la nieve, e inclusive cantaban muy hermosas canciones. Por eso quiero que entiendan que el shtetl, a pesar de las dificultades, era un lugar muy alegre. Esta canción es una canción que la música está tomada de una canción rumana, pero que a mí me encanta. Es una canción de amor. Dice que tiene un trineo con campanillas, ensillo los caballitos, que me llevan muy rápidamente por la nieve, y mi corazón me va a estallar dentro de mi cuerpo, dice, de mis costillas, porque voy a ver a los dulces labios, Sis seinen die Lippelech, y canta el viento el nombre de mi amada, que se llama Gitele. Les pongo un poquitito porque me encanta la canción.
kein Dreifer galach, Feier flicken wunderschön fliehen, von kein Bleib und Schneeschlitt, alle mit Gleckerlach. Zertel brennt die Riebalach, sie seinen Gelieballach, sing der mein Gietele. Así que ya ven que en el shtetl el amor existía, las amistades existían. Cuando llegaba el verano, claro, esta imagen es muy bucólica y los chicos están acá jugando. Normalmente los chicos estaban en el Heider. Quiere decir que este día seguramente también era Shabbat. Todos los chicos están jugando con el abuelo, en el parque, en el jardín de la casa. Y uno de los juegos más conocidos, porque para el que conoce la canción Bells, y después la vamos a ver completa, dice que cada sábado el autor iba con todos los chicos del shtetl a jugar a orillas del río. ¿Qué juguetes tenían los chicos del shtetl? Ninguno. Bueno, el juguete que él menciona son las piedritas, porque dice que iban a tirar piedritas al río, y el juego consistía en quién la tira más lejos, es decir, qué piedrita hace las ondas más grandes y más lejos. Esos eran los juegos, pero los chicos se divertían muchísimo en el shtetl, jugando todos juntos, corrían a las escondidas, a la mancha, no necesitaban juguetes electrónicos, tal vez eran más felices que muchos chicos. Ahora, había chicos que también eran ricos, porque estos dos chicos que ustedes ven acá no están vestidos como los otros que vimos en el shtetl. La ropa que tienen está hecha a medida. Entre los judíos había gente más pudiente y por lo general, así como antes mencioné, que se construía alrededor de la plaza central, generalmente la primer rueda de casas eran casas de material, las casas de la gente rica, ahí estaba el shil, etcétera, etcétera, y cada vez más atrás, digamos más lejos de la playa, ¿sí? Cada vez más atrás eran más pobres. Pero acá tenemos dos chicos que son de una familia muy pudiente, con sus capotes nuevitos, y acá tenemos un grupo de gente delante de un shil, y vamos a ver un poco cómo era un shil en el shtetl. En Lituania, es decir, este shil era de material. Este shil, como vemos en Lituania, es muy pobre y es de madera. Aclaremos que algunos de estos ya no se usan más porque están abandonados, porque ya no hay gente en el shtetl. Su jobola, estas son fotos antiguas, pero miren la estructura de los shil. En algunos está la descripción y dice que la sala central, nada más, el cuadrado, medía entre 12 a 15 metros de lado. Zabludov fue un shil muy, muy importante en Polonia, e inclusive tenemos una foto del interior, de la bimá del shil, es decir, este es el exterior y este es el interior de Zabludov. Este shil, les cuento porque me apenó mucho leerlo. Este shil data del año 1768. Está en Śniadowo, que es Polonia, pero esta foto es de 1915, porque obviamente que en 1760 no había fotografía, pero esta foto es de 1915. Es la época de la Primera Guerra Mundial. En este momento, el ejército ruso se está retirando, porque se acuerdan que les dije antes cuando vimos el mapa, que Polonia no existía como país hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Es decir, que de la zona
donde gobernaba Rusia, en este momento están en retirada. Y el ejército ruso, bárbaro, cuando se retira, decide incendiar y destruir todo lo que encuentra a su paso. Y este Shil de Sniadovo, en el año 17, fue incendiado. Esta es una xilografía en madera, un dibujo del Shil de Sniadovo. Sin embargo, cuentan que después de la guerra, después de 1918, los judíos de Sniadovo reconstruyeron el Shil y lamentablemente fue vuelto a destruir en la época de la Segunda Guerra Mundial. Este Shil, les cuento lo que me pasó a mí. Yo lo había encontrado como Shil de Volpa, o en otros lugares dice Vulpa o Bupa, porque la L en polaco no se pronuncia, en Polonia, un Shil del año 1920. Después lo encontré en otro lugar, una foto semejante con otro nombre, y dije, ¿cómo? ¿Construyeron dos Shil iguales en dos lugares distintos? Y miren de qué me vengo a enterar. Este es el interior, la Bimá en Volpa, es decir, este es el exterior, que parece ser que también fue destruido durante la guerra. Pero después encuentro esta foto, digo, como en Bilgoray. Bilgoray es una ciudad cerca de Lublin, también en Polonia, pero no es la misma que yo vi en la otra foto. Entonces empiezo a buscar en Google, porque para algo Google sirve. Resulta que me cuentan la siguiente historia. Parece ser que un habitante de Bilgoray tuvo un sueño, y en el sueño tuvo una visión que le mostraba la sinagoga que vimos recién de Vulpa, y que él tenía la obligación de reconstruirla. Y entonces compra este terreno en Bilgoray, no es judío, aclaro, no es judío, y reconstruye esta sinagoga de Vulpa en Bilgoray. Así que hoy tenemos una reproducción de esta sinagoga en Bilgoray, que está hecha con las mismas medidas que la original. Pero estas sinagogas, la mayoría, eran de madera. Las casas de los Steitlach también eran de madera. ¿Cuál era el problema que conllevaba un Steitl de madera y una sinagoga de madera? ¿Qué era lo que podía pasar con el Steitl y que pasó, de hecho, en muchos casos? A veces, ¿alguien dijo algo? Acá hay gente que en el chat pone los incendios, Marta dijo que se quemen. Exactamente, es lo que quería escuchar. Se producen muchos incendios en los Steitlach, y muchos Steitlach se consumen por completo y vuelven a ser reconstruidos. Pero hay sinagogas que nunca más se reconstruyeron. Pero en Tel Aviv tenemos un museo que se llama Museo de la Diáspora, Beit HaTfutzot. Y este Museo de la Diáspora lo que quiso es reconstruir la vida que los judíos teníamos cuando estábamos en el Galut. Porque judíos, la vida judía, durante 2000 años no estuvo en Israel. Y tenemos posiblemente muchos más documentos de cultura de la época de Galut que de la época en que vivíamos en Israel. Entonces, el Museo de la Diáspora construyó un pabellón que estaba todo completamente destinado a reconstruir especialmente la vida religiosa de los judíos de la diáspora. Y acá tenemos
algunas maquetas, pero la maqueta más importante de este museo es una maqueta que reproduce una sinagoga de madera cuyo interior estaba completamente decorado en colores. Es la sinagoga de Jodorov. Y está reconstruida, esta es la única que está reconstruida en tamaño no natural, no el original, sino porque está dentro del museo, sino en grande y repintado porque tenemos documentos de cómo era. Entonces, esto es el techo, y fíjense la forma del techo. Acá vamos a ver un acercamiento a la pared. Acá tenemos un acercamiento al techo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero todos esos círculos incluyen dibujos y también incluyen psukim del Tanaj, no solo de la Torah, sino del Tanaj. Y acá tenemos muchos animales, muchos elementos que son también de la mitología, y de la mitología judía también, ¿por qué no? Por ejemplo, acá tenemos un león. Creo que ya lo vimos en varios PowerPoints últimamente. El león era el símbolo de Yehudá, porque en Judea, en Israel, había leones, y muchos leones. Y hay dos profecías que tienen que ver con la palabra león. En este solo círculo tenemos dos oraciones. Yo les traduzco enseguida. Acá dice, Ari Sha'ag ni lo irá. Es decir, si un león ruge, ¿quién no se va a atemorizar? Pero ¿quién dice esto? Amós. Es un profeta que viene a hablar a los reyes de Judea para echarles en cara que están comportándose mal, que no hay jueces justos, y entonces lo echan y le dicen, ¿cómo te atreves a venir a decir esas cosas? Y él dice, en sentido figurativo, si un león ruge, ¿quién no va a tener miedo? Si Dios me mandó, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a tener miedo de no cumplir con el mandato que Él me dio? El otro pasú, es mucho más bonito y más conocido en la traducción. Dice, Bayomaú, Ari Kabakar Yohal Teben. Es decir, en ese día, se está refiriendo al día de la llegada del Mesías, el día del juicio final, el día del Mesías, en ese día los leones ya no van a comer carne, van a comer igual que las vacas, que el ganado vacuno, van a comer pasto, es decir, vamos a ser todos vegetarianos, nadie va a tener que matar uno al otro. Esta no es de una profecía, pero está sacado de un Mahzor Ashkenazí, y tiene que ver con el libro de la Torá, que el otro día dijimos que hablaba de las korbanot, es decir, de los sacrificios de animales. Y acá dice la palabra shor, es un toro, y bueno, no vamos a leer ahora todos los psukim, pero usaban todo lo que aparecía en los libros sagrados para hacer sus pinturas artísticas en estos shirim. Y había otras pinturas. Y acá vamos llegando casi al final. Toda la gente que se fue de los Shteitler recordó siempre al Shteitl con nostalgia y con mucho cariño y mucho amor. Muchos pintores pintaron cuadros referentes a personajes del Shteitl, pero a este seguro que lo conocen más. Estas son dos estampillas que editó
en 1993, Belarus, son pinturas de Marc Chagall. ¿Se acuerdan o conocen? Por lo menos el nombre de Chagall lo conoce todo el mundo. Pero lo que él pintó aquí, en esta de la izquierda, son escenas oníricas, el amor de un muchacho y su chica, que lo hace volar de felicidad, pero acá abajo está su shtetl, en Rusia. Y en esta escena es la nostalgia por el shtetl que va desapareciendo y la imagen esta del judío errante que tiene que irse de un lugar al otro. Y les cuento que también en la literatura hay un escritor muy famoso porque fue premio Nobel en Ivrit, Agnon. Agnon escribe en uno de sus libros que todos los Wanderungen, es decir, el ir de un lado al otro de los judíos, es simplemente un camino recto de retorno a Eretz Israel, porque se mueva para donde se mueva el judío, seguramente sueña, como decimos en todas las festividades, Leshana Haba Yerushalayim, es decir, no se aflijan, porque todo nuestro camino nos va a conducir finalmente a Israel. Y acá esta imagen, quiero que se fijen un poquitito a ver si se dan cuenta qué es lo que está escrito y si a alguien se le ocurre por qué le pusieron no lo puse yo, el autor llama a esta imagen Anochece. ¿Distinguen algunas escenas acá? Nadie quiere participar. ¿Comienzo de Shabbat o algún Hag? Abajo, acá a la derecha, es un Hag, muy bien. Y acá puede ser Shabbat, puede ser un Hag, excelente. Acá al lado, ¿qué tenemos? Parecería un casamiento. Muy bien, sí, yo ya no. Pero no hay una jupá. Hay una jupá. Y acá arriba. Sí, acá hay una jupá, claro. Y acá arriba. Los músicos, los klezmer. Y acá también tenemos un judío que va con su hijo. Muy bien. Ahora, esto se llama Anochece. ¿Ustedes piensan que se llama Anochece porque refleja el momento del día? ¿O se les ocurre alguna otra cosa? ¿Dónde anochece? Como de algo que fue y ya no existe más. Exactamente. ¿Qué? En el shtetl anochece sobre la vida que conocimos del shtetl, que fue tan dulce, tan alegre de las dificultades. Entonces, el shtetl va desapareciendo. Y lo que les quiero comentar, esta foto les va a llamar la atención y no, por un lado no tiene que ver con el shtetl en sí, pero es una foto muy importante. El shtetl no empezó a anochecer ni con la Primera ni con la Segunda Guerra. El shtetl empezó a anochecer mucho antes, con los pogroms en Rusia de 1881 y 82, cuando la gente empieza a escaparse, y les quiero comentar, 2 millones de judíos se fueron de Rusia después del año 1881-82. Algunos vinieron a Norteamérica, a la Argentina, pero se fundaron nuevas comunidades en Sudáfrica, que antes no existía, en Australia. Algunos fueron a parar a Israel, ustedes habían dicho, la primera, segunda aliá, pero los shtetlas empezaron a desaparecer. Y un señor, que fue un escritor muy importante, judío, se puso muy mal y muy triste porque sentía que esa cultura estaba desapareciendo. ¿Y saben qué hizo?
formó una comisión que la llamó Expedición Etnológica. Una comisión, una expedición de varias personas que iban recorriendo los Steytlach para que la gente les cuente anécdotas, cuentos, les grababan, estoy hablando de los años 10, 12, 1910, 12, así que obviamente que los grabadores no eran como hoy en día, eran un alambrecito, pero sacaron cientos de fotos, miles de fotos, y recogieron muchos cuentos que fueron escribiendo, muchas supersticiones que la gente les iba contando. No sé si ustedes, alguien sabe cómo se quita el mal de ojo. Bueno, algún día yo les puedo contar porque lo leí en el libro, pero todo eso lo fueron registrando, lo fueron hay que cocinarla. Señor, este escritor, que se llamaba Ansky, es un seudónimo, Ansky, con un montón de todas estas supersticiones y creencias, escribió una obra de teatro que se hizo muy conocida y muy famosa, pero recién después de la muerte de él, porque él murió en 1920, y después que él murió, se estrenó esa obra que se llama el D-Book. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del D-Book? El D-Book, sí. El D-Book. Eso también es para otro momento. Sí, escuché. Pero el material que ellos juntaron, lo llevaron, eran de Rusia, estaban detrás de la cortina de hierro, y quedó en San Petersburgo. Así que en San Petersburgo, en un museo, hay un pabellón dedicado a la vida judía, y ahí hay un montón de elementos, y alguna vez podríamos hacer una charla sobre lo que implicó esta expedición etnológica a los Steytlach de Rusia. Ay, Entonces, sí. lo que quiero que entendamos es que a pesar de que la vida muchas veces era muy dura y muy dificultosa, los recuerdos que todos tuvieron, y algunos no los tuvieron personalmente, pero se lo transmitieron de padres a hijos. Yo tuve una gran suerte. Éramos muy pobres, y después de casarse y de nacer yo, mis padres se fueron a vivir de vuelta con mis abuelos maternos. Pero ellos tenían su habitación privada. Es decir, durante la semana teníamos privacidad. Ellos tenían la pieza más grande y tenían las camas, la mesa, las sillas, y después de comer se sentaban a rememorar el Shteitl. Y yo, que era chiquita, pero sabía yiddish, me gustaba escuchar detrás de la puerta, porque las charlas empezaban diciendo, ¿Gedenkst? ¿Te acordás? Y ahí yo sabía que venía un lindo cuento sobre el Shteitl. Llegué a pensar que conocía mejor el Shteitl de mis abuelos que el barrio donde yo vivía, pero era muy hermoso. Y entonces tengo el álbum de fotos de la familia de mis abuelos, y estoy segura de que más de uno de ustedes también tiene en sus casas guardadas, que a lo mejor no les prestan atención, pero que habría que desempolvarlas, sacarlas de los álbumes, preguntarles a los mayores quién era, antes de que no tengamos a quién preguntarle, y anotarlo. Y creo que Sergio me acompaña en esto, que tendríamos ganas de compartirlo también con la comunidad. Si tienen fotos, ya vamos a ver la forma de alguna vez que cada uno cuente, que cada uno mande. Y para terminar, quiero terminar con ese cuentito, ese cantito Belz. Ese canto Belz lo compuso, dice música Alexander Olshanetsky.
Alexander Olshanetsky era también primero un chico cantor en su shtetl, vivía en Polonia, después pasó a Odessa, en Rusia, pasó a Odessa, después lo enrolaron en el ejército, llegó a Manchuria, porque el ejército ruso llegó a China. En China hay una ciudad que se llama Harbin, donde vivían muchos judíos. Y de ahí Olshanetsky, ya desde China, saltó a Estados Unidos y se convirtió en un músico muy famoso y compositor de un montón de música para el teatro yiddish. Y esta canción que todos conocen el estribillo, Bien, ¿vos? Ay, 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 Belz, pero empieza como un diálogo de inmigrantes. Un inmigrante que hace muchos años que está ya radicado en Estados Unidos y que recibe como visita a un inmigrante de su shtetl, de Belz, que recién llegó, y le pregunta, contame ya mismo, porque quiero saber todo. ¿Cómo se ve la casita que estaba tan reluciente? ¿Todavía florece el arbolito que una vez planté? Y el otro le contesta, la casita está vieja, está cubierta de moho, de yuyos, el viejo techo está caído, las ventanas no tienen vidrio, el porche, la entrada está torcida, las paredes dobladas, ya no la podrías reconocer. Y es ahí donde canta Mi pueblito Belz, donde disfruté los años de mi infancia. Y dice, vos alguna vez, porque esto era una obra de teatro, y pregunta a los espectadores, ¿alguna vez estuviste en Belz, un pueblito Belz, mi hogar, donde disfruté los años de mi infancia? Cada sábado íbamos corriendo con todos los chicos a la par a sentarnos bajo los verdes arbolitos, a tirar piedritas al río. Y acá les tengo que contar algo en voz baja. ¿Por qué Shabbat a la tarde, después de comer, todos los chicos se iban de las casas? Las casas no tenían privacidad, era como un loft. Y los padres, en algún momento de la semana, tenían que tener su intimidad. Y los chicos sabían que llaves, después de la comida principal, se tenían que ir de la casa, y ¿a dónde iban? A Warfenstein, a la Gentag, es decir, a tirar piedritas al río o a jugar con lo que fuera, pero irse de su casa. Así que para terminar, ya que conocemos, vamos a terminar escuchando toda la canción, pero si quieren cantamos el estribillo. I sei questo stibele, was von amor geglanzt, sie blüht noch der Bäumale, was sie hoch verpflanzt. Das Stiebel sagt, verwachsen mit Morgengroß, der Alter macht zu Fall, die Fenster unglos, der Ganik ist grün, zu beugen die Welt. Du wolltest das schon der Ganig ist grün, zu beugen die Welt. Du wolltest das schon gar nicht der Welt. Ei, ei, Belz, mein Steckale Belz, mein Heim, alle dort, wo ich vor meine kindersche Jahren verbracht. Bist du gewesen am Belz, mein Steckale Belz, mein Heim, alle dort, wo ich vor meine kindersche Jahren verbracht. Jeden Schabes pfleg ich Teufel mit alle in der Nacht. Sie
Sitzen unter die grüne Bäume, nach Warten steht der Fels, mein steter Fels, mein Heimat dort lief, wo meine Kinder schon verbracht. Bist du gewinnen im Fels, mein steter Fels, mein Heimat dort lief, wo meine Kinder schon verbracht. Jeden Schabes freit euch die Tage in der Nacht. Sitzen unter die grüne Bäume, nach Warten steht der Tag. Bueno, espero no haberlos cansado y les comento que la próxima charla, si es que me acompañan, únicamente nos dedicaremos a ver pintura sobre el Steytli, de un pintor que dedicó toda su obra al Steytli y un montón de canciones que tienen que ver con las actividades y los trabajos en el Steytli. Así que muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Yo me despido. Muchas gracias, Nehama. Ahora desmuteo a todos para que la puedan saludar. Esperen un segundito que les comentamos. Bueno, Nehama habló algo de las fotos que tenemos cada uno. Les queremos pedir, tanto Nehama como yo les pedimos que aquellos que tengan fotos quizá de antepasados que vivieron en Europa del Este, o de las personas que vinieron acá a Argentina, que vivieron quizá en las colonias de Entre Ríos, o acá en Buenos Aires, o alguna fotito de ahí, de un Lomas de Zamora de hace muchos años, que hay muchas fotos. Yo sé que le voy a estar mandando a Nehama un par de fotos que sé que van a estar muy lindas, tal vez se comente algo al respecto. Seguramente no vamos a ver todas las fotos, ¿sí? Pero sí nos gustaría que cada uno de ustedes pudiera escribir alguna cosita con las fotos, ¿sí? Este era tal, el hijo de tal, y alguna historia, y después queremos hacer un pequeño archivito en la web para que esté disponible, para que todos lo podamos ver, y para que les recuerden a nuestros antepasados que vinieron desde allá, escapados, su recuerdo también nos continúa a nosotros y nos continúa enseñando todo lo lindo que fue la vida allá, y todo lo lindo que puede ser la vida nuestra recordándonos. A mí se me mueve el alma cada vez que escucho cosas. Yo no sé una palabra de Yiddish, realmente, pero sí conozco bastante de historia, de todo lo que nos contó Nehama. Es muy lindo escucharlo, y a mí, cuando me cuenta Nehama que mi apellido tiene que ver algo con una profesión, y mi apellido de parte de mi mamá es Weinman, y tiene algo que ver con el vino, así que evidentemente tenían una vinoteca o eran borrachos, no sabemos, pero a uno le mueve algo, una cosa interna de dónde venimos, de quiénes eran las personas que se llamaban Weinman, por qué se llamaban así. La verdad es que no tenemos realmente el registro de hace muchos años, pero sí de acá de Argentina, y aquellos que lo tengan los invitamos a compartirlo con nosotros, que vamos a estar armando un archivito para tenerlo, para que podamos compartir nuestras historias con toda la comunidad y con todo el mundo. Ahora desmuteo a todos para que saluden a Nehama y damos por terminar la clase. Gracias, Nehama. Chao, chao. Gracias, Nehama. Gracias, Nehama. Muchas gracias. Maravillosa, Excelente. muy emotiva, Nehama. Muchas gracias, hermoso. Maravillosa. Hermoso. Una genia, Una como maravilla. siempre. Excelente, excelente. Yo quiero recibir para la próxima charla, Nehama, quiero recibir la invitación. Así que, Baruch, si es Baruch tu nombre, yo me comunico con Malca y ella que se comunique con vos, y yo voy a pasar los datos, así yo recibo información. ¿Puede ser? Por supuesto, que está diciendo Adriana, sí, ella recibe la información. Recuerden, los que quieren enviar fotos y demás, envíenlo con la persona que contactó la charla o al mail de la comunidad, ¿sí? A los que les llega el Hadashot pueden contestar ese mail y me va a llegar a mí, yo lo puedo ver, al WhatsApp, me pueden mandar, ustedes se fijan y cómo enviárselo, pero desde cualquier medio de comunicación con la comunidad, que al final me va a terminar llegando a mí. Así que gracias. Gracias. Excelente, gracias. Muchas gracias, Nehama.
Nos vemos la semana que viene, el jueves, va a haber la segunda parte del Shtetl, como dijo Nehama. Y bueno, nos vemos mañana en canto y en Shabbat. Chao a todos. Gracias, Nehama. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias.